acompañarnos en este martes 21 de abril. Les saluda Cecilia Navarrete y esta mañana quiero comentarles que me encuentro muy bien acompañada de Marisela Ramírez, miembro del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, y con quien estaremos abordando acerca de los diferentes pronunciamientos que se estarán realizando para esta marcha prevista este próximo 1 de mayo. Así que a nuestra invitada le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias a ustedes por la invitación al programa. Estamos siempre agradecidas de poder estar acá, de poder compartir también la información necesaria para estas movilizaciones que en profundidad también tienen las reivindicaciones más sentidas actualmente por los diferentes sectores de la población salvadoreña. Ok, para entrar de lleno a nuestra entrevista y antes de poder conocer los diferentes puntos a tratar para esta marcha del 1 de mayo, hablemos acerca de la actividad que realizaron este pasado lunes, que fue acerca del pronunciamiento sobre la realidad sindical. ¿Cómo está afectando y cómo está el país en este tema? Bueno, comentarles que de hecho hace unos minutos ha finalizado esta conferencia de prensa. Logramos desde el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular coordinar con todas las expresiones sindicales y comunitarias que hacen parte del bloque, que hacen vida en el bloque, más otras expresiones como la Mesa por la Justicia Laboral, que se sumaron precisamente para poder hacer un recuento de los retrocesos que ha tenido este sector, específicamente el sector sindical, en relación a estos últimos años de gobierno, ¿verdad? Este esfuerzo retomó principalmente todas las violaciones a los derechos laborales que se han cometido bajo este gobierno. Por ejemplo, la violación del fuero sindical, la cefalía de cientos de sindicatos que finalmente están poniendo sobre la mesa los incumplimientos de este gobierno respecto a los derechos laborales precisamente, y que estas denuncias que han levantado estos sindicatos o estas federaciones sindicales ha tenido como repercusión precisamente que el propio gobierno no pueda aprobar las juntas directivas ni dar las credenciales para el funcionamiento de estos sindicatos. Según este sector sindical, se reportaban más de 200 sindicatos que estaban en acefalía por precisamente negarles estos permisos para el funcionamiento. Además de eso, de los cientos, miles de despidos que van sumados ya desde el 2019 a la actualidad, van más de 40,000 personas del sector público despedidos, que esto responde también a una reducción del fondo dirigido para el sostenimiento de específicamente diferentes ministerios, ¿verdad? Ahí entra, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que ha sido el que más recientemente se ha golpeado, pero también el despido de otras personas, miles de personas de otros ministerios u otras instituciones que también estaban sosteniendo un trabajo más social para el beneficio del pueblo salvadoreño. Por ejemplo, la reducción del presupuesto del ISDEMU llevó al recorte de muchas plazas, incluso el despido de sindicalistas, de líderes sindicales. Entonces, el sector sindical hizo un recuento precisamente de todos estos retrocesos que vienen golpeando, además de la criminalización también del sector sindical en tanto a las personas capturadas bajo el régimen de excepción. Seguimos nosotras y nosotros denunciando estas arbitrariedades porque se les está aplicando una medida de régimen de excepción a gente que levantó la voz por sus derechos laborales en las diferentes instancias. La muerte de algunos sindicalistas bajo la custodia del Estado, ¿no? Que esto es también muy preocupante, y aún las capturas que prevalecen de algunas personas sindicalistas. Entonces, hay una serie de situaciones gravísimas que están ocurriendo en el país, que están afectando la vida laboral, pero que poco se escucha o poco se dice sobre esto. Asimismo, este sector abordó también los cientos de desalojos y la persecución al sector informal en El Salvador. Resulta ser de que no se toma, si vemos los datos para evaluar el tema del desempleo,
se toma como empleo un trabajador o trabajadora del sector informal, como se le llama, ¿no? Pero que no tiene condiciones laborales para el ejercicio de sus derechos como trabajador o trabajadora. Entonces, también todo el tema de la persecución y los desalojos a este sector golpea fuertemente, por supuesto, el bolsillo de las familias salvadoreñas. Entonces, se hizo todo un recuento de cómo está viviendo finalmente la clase trabajadora toda esta persecución y todo, digamos, esta falta de garantía de sus derechos y la precarización específicamente de esta población que al ser despedida pasa al sector informal, pierde derechos como clase trabajadora, es decir, no tiene derecho a las pensiones, no, a cotizar para pensiones, ni siquiera tampoco para cotizar para tener atención médica como el seguro social, y el gobierno manipula las cifras diciendo que la tasa de desempleo es baja, pero porque mucha gente ha pasado del sector formal al sector mal llamado informal, ¿no? Que finalmente es esa clase trabajadora la que sostiene la vida productiva del país. Ok, desde su perspectiva, Marisela, y tomando como base todos los temas de coyuntura del país, ¿el sector sindical ha tenido avances y está siendo escuchado? No, definitivamente es lo contrario, ¿verdad? Aquí el sector sindical hace un balance negativo sobre los derechos que se han venido perdiendo en los últimos años, precisamente de la clase trabajadora. Hay una violación flagrante de los derechos laborales, incluso ya diversas organizaciones del bloque y no están haciendo una labor de denunciar frente al organismo internacional de los y las trabajadoras precisamente todas estas violaciones. De hecho, ya se han presentado algunas denuncias frente a la OIT por el incumplimiento de tratados y convenios internacionales que El Salvador está suscrito para garantizar estos derechos y que en estos últimos años, desde el 2019 para acá, hemos visto una negación total de esta suscripción de derechos internacionales y además un detrimento terrible de estas condiciones laborales. Es decir, y el principal violador es el gobierno de El Salvador. Entonces, lo más preocupante es precisamente eso, ¿verdad? Que la entidad que debería de garantizar la promoción y además el ejercicio de los derechos de la clase trabajadora, que es el gobierno, es el principal violador. Muy bien, en ese contexto podemos mencionar algunos puntos extras que fueron abordados durante esta conferencia. Sí, bueno, también en esta conferencia se le dio mucha visibilidad al tema de las comunidades que siempre retomamos, que son las principales afectadas en este caso, y también hablar sobre cómo esta realidad que estamos enfrentando actualmente en el país golpea precisamente a los sectores populares, ¿verdad? Es decir, a estas comunidades que finalmente sostienen la vida, ya lo decía antes, y que precisamente todo lo que el gobierno está haciendo en torno a esta situación definitivamente deja un saldo negativo a estos espacios. Por ejemplo, hablando sobre que también ya han habido pronunciamientos del propio sector, pero hablando específicamente del tema de la salud, que hay una apuesta profunda de privatización del sector salud, en donde se han anunciado, por ejemplo, la Red Nacional de Hospitales, que lo que provoca esto es la concentración de la institucionalidad y la reducción de la cobertura para el acceso a la salud, pero además de eso, los derechos que se violan de las personas que han sido despedidas a partir de esta reducción de la institucionalidad, ¿no? Que ya sabemos, CONADES ha sido una de las figuras más importantes que ha denunciado los despidos arbitrarios en el sector salud, y no solo los despidos, sino la violación de los derechos laborales de quienes han sido despedidos, es decir, que no hay justificante sobre los despidos y tampoco se están cumpliendo las prestaciones de ley que deberían de cubrirse por estas causas. Entonces, ha sido una conferencia que ha abordado también toda esta problemática, que además conecta no solo con, digamos, los derechos de las personas que están sindicalizadas,
específicamente, sino de toda la clase trabajadora. Muy bien, tenemos el conocimiento que a través de diferentes medios y redes sociales, pues las organizaciones han solicitado ayuda internacional. ¿Esta ayuda está interviniendo meramente acá en los temas de país? Definitivamente, de hecho, justamente una delegación salió, creo que salía este día, para Costa Rica, donde se iba a hacer un plenario sobre la discusión de los derechos laborales frente a la OIT específicamente, y se iba a exponer sobre esta situación. Ya la OIT se ha pronunciado sobre el incumplimiento de los derechos que debería de garantizar el Estado, señalando que tiene que poner cuidado y reparar los errores que ha cometido. Sin embargo, hemos visto un gobierno que en vez de atender el llamado al señalamiento que hacen estas instancias internacionales, lo que hace es más bien atacar a las voces que están señalando estos retrocesos que, en definitiva, en el plano, en la perspectiva nacional e internacional, son retrocesos preocupantes en nuestro país. Entonces, sí han habido pronunciamientos, se han habido condenas por parte de instancias internacionales sobre estos señalamientos. Lamentablemente tenemos un gobierno que, en vez de retomar las observaciones o estos señalamientos para mejorar esta situación, lo que ha hecho es atacar a quienes han sido rostro y voz de esas denuncias. Muy bien, Marisela, con esta información tan importante nos vamos a nuestra primera pausa comercial, no sin antes recordarle a usted, amigo televidente, que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted necesita, por supuesto, hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros. Esta mañana me encuentro muy bien acompañada de Marisela Ramírez del bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, y con quien estamos hablando acerca de los diferentes pronunciamientos que se llevarán a cabo en la marcha prevista para este próximo 1 de mayo, en la cual lleva por nombre En Unidad por la Vida, la Dignidad y la Libertad. ¿Podría comentarnos, Marisela, acerca de cómo está llevando a cabo esta convocatoria, qué organizaciones se están sumando y, por supuesto, qué otros temas estarán pues pendientes acá de abordar durante esta marcha? Bueno, estamos haciendo esta invitación al pueblo salvadoreño, a todas las personas de este país tan aguerrido, que ha sido también tan luchador y tan trabajador. Cuando hablamos de la reivindicación del 1 de mayo, no solo nos referimos a este sector de la clase trabajadora que está sindicalizado, sino que estamos hablando de todas las personas que aportamos nuestro granito de maíz para poder aportar, digamos, en la producción nacional. Y ahí entramos precisamente, pues, todas las personas, incluidas las compañeras o las mujeres que desde su casa sostienen la vida cotidianamente. Entonces, estamos haciendo el llamado para encontrarnos a las 8 de la mañana en el Parque Cuscatlán, y precisamente a partir de varias situaciones que hemos venido enfrentando en nuestro país, creemos fundamental que se puedan visibilizar precisamente reivindicaciones sobre nuestro derecho a poder vivir, como lo dice muy bien la consigna, con dignidad, con libertad, y poniendo como en el centro, digamos, el debate, el centro de las discusiones actuales en nuestro país, la vida propia, ¿no? Entonces, parte de las reivindicaciones que se van a estar levantando para esta marcha del 1 de mayo tienen que ver, uno, bueno, ya hablamos del primer tema que tiene que ver con los derechos laborales, ¿no? El sector sindical, que tiene muchísimas reivindicaciones ahí, que es que paren los despidos injustificados, que den las credenciales a los sindicatos que siguen en acefalía,
que además el Ministerio de Trabajo cumpla su rol fiscalizador con la empresa privada, pero también a nivel público, de los trabajadores públicos, que se cumplan los derechos, tanto específicamente sindicales, pero laborales en general, de la población que está contratada. Pero asimismo, el sector sindical está levantando otras dos reivindicaciones que me parecen fundamentales, que tienen que ver con el aumento al salario mínimo. El año pasado vimos que se hizo una revisión del aumento, se hizo además un aumento. Un porcentaje demasiado bajo al que estaban planteando. Exactamente. Nosotras hicimos una propuesta técnica bien elaborada donde se fundamentaba a partir de estudios económicos que era posible aumentar el salario mínimo en un 25%. Pero el aumento que hizo el gobierno es risible, ¿verdad? Era media tortilla al día lo que aumentaba, cuando aquí tenemos por diversas razones un encarecimiento de la vida tremendo, ¿no? Desde el 2019 para acá, la canasta básica en el sector urbano ha aumentado más del 30% y en el sector rural ha aumentado más o menos el 28%. Es decir, que el salario no alcanza para cubrir esas necesidades básicas. Entonces, una de las reivindicaciones principales de la clase trabajadora para este 1 de mayo es un aumento digno al salario, digno y sostenible, porque aquí tampoco vamos a venir a pedir que el salario mínimo sea de $800, $900 cuando no hay condiciones reales para sostener un aumento así, pero sí un aumento que permita más o menos amortiguar esa subida en el costo de la vida que hemos tenido en los últimos años, sobre todo en este contexto. Ahorita ya estamos en un momento en donde la gasolina ha tenido un aumento importante, sí, y que ese aumento puede seguir sí, por el conflicto internacional que hemos estado teniendo, y que el gobierno tiene claro, porque aquí también hemos escuchado mucho que el gobierno se lava las manos diciendo no es mi problema que haya una guerra en el mundo. Está bien, no es su problema, no es su responsabilidad, pero sí es su responsabilidad como ente representante del Estado salvadoreño tomar medidas que amortigüen los impactos de esa alza en el combustible. Entonces, si hay un alza en el combustible, por lo tanto, esa alza se va a trasladar a los alimentos, a todo el funcionamiento productivo de nuestro país. Por lo tanto, el gobierno tiene que buscar mecanismos que reduzcan ese impacto en la población salvadoreña. En este contexto, Marisela, si podemos relacionar también lo que ya mencionamos, el alza a los productos de la canasta básica, estamos viendo también a través de las redes sociales del Bloque de Resistencia que también uno de los puntos importantes que se van a abordar durante esta marcha del 1 de mayo son las realidades y perspectivas desde el enfoque campesino. Sí, totalmente. De hecho, que tiene todo que ver también. Totalmente. De hecho, el día viernes desarrollamos este análisis con los sectores campesinos del bloque, donde hay diversas organizaciones que hacen parte y hacen vida de este espacio, y que se hizo un estudio técnico en donde precisamente estábamos debatiendo ahí, compartiendo con estas comunidades, este sector específico, que hay un retroceso significativo en tanto a el apoyo directo a este sector, ¿verdad? Hemos visto cómo este gobierno ha desmantelado prácticamente los programas que están orientados a el fortalecimiento y el desarrollo productivo de nuestro país a nivel interno. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos, por ejemplo, en la cancelación o, digamos, el cierre de programas tan importantes que le dieron sostenibilidad al sector productivo en años anteriores, ¿no? Por ejemplo, el Amanecer Rural, que era uno de los programas que tenía mucha solidez y que acompañaba, digamos, a este sector para darle insumos, herramientas que pudieran sostener precisamente la producción nacional. Asimismo, vemos que el paquete agrícola ha dejado de ser un paquete agrícola, que ese paquete tenía un elemento importante porque esa semilla se compraba a los propios productores nacionales, sí, pero que hubo una modificación y ya no se está haciendo de esa manera. Que bueno, se está durante comprando. Esos días ya se dio inicio con la entrega de semillas. Exactamente, pero esa semilla ya no se le está comprando a los pequeños y medianos productores de nuestro país, sino que a las grandes empresas, ¿no? Y semillas además transgénicas, eso quiere decir que
que están modificadas a nivel celular y que generan impactos en la salud humana, ¿no? Estas grandes semillas o estas grandes transnacionales que además venden mucho más cara esta semilla y que lo que provoca es un endeudamiento de las cooperativas que finalmente tienen esta semilla y que no la pueden vender porque el gobierno está haciendo negocio con la gran empresa. Entonces, ese es un elemento que se abordó ahí, pero además lo otro es que ya no se da el paquete como tal, sino que el gobierno ha pasado de dar un paquete que tenía un valor superior a los $100 a entregar una tarjeta que tiene un valor de $70 y que hablando con el sector nos decía, esta tarjeta de $70 no cubre el gasto de inversión que hay que hacer para la producción nacional. Entonces ese es otro elemento, pero dejemos eso de lado, que hay un debilitamiento ahí sobre esto. Y otro elemento importante que se discutía en este análisis que hacíamos tiene que ver específicamente con que el gobierno ha pasado de promover la producción nacional a importar alimentos y a montar mercados locales que finalmente lo que provocan es que los productores nacionales no puedan vender lo que han producido y que lo lleve precisamente al endeudamiento y a la quiebra. Entonces, porque los productores nacionales, los pequeños productores no pueden competir con los precios que el gobierno compra afuera estos alimentos y lo vende a muy bajo costo acá y que finalmente deja en condiciones precarias al sector. Y otro elemento también que se abordaba en este foro, en este análisis de la realidad, es en perspectiva que el gobierno tiene una política de despojos de tierra, ¿verdad? ¿Para qué está? ¿Ha continuado con esto? Ha continuado. De hecho, hace poco, uno de los casos más emblemáticos que habían sonado hace un par de años, hace 2-3 años, si mal no recuerdo, que fue el caso de la cooperativa La Normandía, que, por cierto, un familiar del presidente Bukele es el que está peleando esa tierra, el gran empresario Roberto, no recuerdo si es Roberto, Simán Bukele es el apellido de este gran empresario que está queriendo despojar a esta cooperativa de sus tierras, ¿no? Entonces hay una lógica por parte del gobierno de validar y de además utilizar la institucionalidad para poder expropiar las tierras o en algunos casos, como también se abordó en este foro, imponer algunos proyectos que van a venir a dañar a las comunidades, como es el caso de San Francisco Angulo, que les han impuesto la construcción de un botadero a cielo abierto que va a tener impactos ambientales tremendos que, en primer lugar, van a entorpecer la producción que tiene la gente campesina ahí, o sea, va a afectar el cultivo de la zona, pero además va a contaminar los mantos acuíferos que están ahí y que ya no solo sería en términos productivos, sino en términos de consumo, que esa comunidad y las comunidades aledañas van a tener impacto. Es decir, este foro se realizó, este análisis se realizó tomando en cuenta elementos de la producción nacional, elementos económicos también que tienen un impacto duro sobre este sector, pero además de esto, también la amenaza latente sobre el despojo de las tierras para el impulso de proyectos, de megaproyectos, ya sea urbanísticos, ya sea de turismo también, o en este caso como San Francisco Angulo, de relleno sanitario, que nos parece que transgrede totalmente la cotidianidad, la vida y los medios de vida de la población que está de alguna manera tratando de subsistir a esta realidad económica que estamos enfrentando, que ya lo hablábamos antes, que tiene que ver con el costo de la vida. Ok, en estas reuniones que ustedes han hecho directamente con los productores nacionales y con personas que se dedican precisamente al cultivo del campo, también están planteando soluciones. Por supuesto, nosotros y nosotras en este foro abordamos precisamente algunas propuestas concretas de este sector. En primer lugar, una ley de soberanía alimentaria, que esta ley de soberanía alimentaria ya ha sido entregada a la Asamblea Legislativa, que lamentablemente se ha engavetado, que no la quieren revisar, en donde se abordan aspectos holísticos sobre cómo darle sostenibilidad a la producción nacional y que ha sido comprobado
en años anteriores que los sectores productivos de nuestro país tienen la capacidad, si tienen un buen acompañamiento financiero y técnico para la producción nacional, levantar precisamente este sector, por un lado. Pero por otro lado también generar las condiciones materiales para que esta gente lo pueda hacer, y con un enfoque además agroecológico, ¿verdad? Es decir, nosotros y nosotras vemos la tierra como un medio de vida, pero que no es un medio de vida, un instrumento que únicamente se va a utilizar, se va a desgastar y lo vamos a desechar, sino un medio de vida que tenemos también que cuidar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de producción agrosostenible, es precisamente reducir el uso de fertilizantes químicos o de abonos químicos que además son trasladados estos compuestos químicos a los alimentos, que tienen un daño a la salud de quienes consumen estos alimentos. Entonces tiene un enfoque agroecológico también, pero también hablábamos sobre que se cumpla las fases de la reforma agraria que no se cumplieron en su momento. En El Salvador han habido una reforma agraria grande que consistió en los años 80, que consistió en la entrega de muchísimas tierras para las y los campesinos, que producto de esa reforma agraria se le dieron paso a grandes cooperativas que han aportado y sostenido la alimentación de nuestro país y que se sostienen hasta este momento, ¿verdad? Y resulta ser que esta reforma agraria iba a tener 3 grandes fases, y resulta que no se cumplieron las 3 grandes fases de la reforma agraria. Entonces, parte también de las propuestas concretas es que el gobierno se pueda comprometer a aprobar o a cumplir más bien estas otras etapas de la reforma agraria que nos están haciendo. Además de eso, hablar sobre el cese a los desalojos, el fortalecimiento de programas productivos por parte del gobierno, incentivos para los pequeños y medianos productores, y crear todas las condiciones necesarias para levantar este sector que es tan fundamental. Sin comida no hay vida. Así es, mejor dicho, imposible. Nos vamos nuevamente a pausa comercial, no sin antes recordarle a usted, amigo televidente, que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su hogar, nada más debe llamar o escribir el número de teléfono 2609-9000, y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más enfoque. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros y por supuesto buen provecho si a esta hora de la mañana usted disfruta su bendecido desayuno. Esta mañana me encuentro muy bien acompañada de Marisela Ramírez del bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, con quien estamos hablando acerca de los diferentes pronunciamientos que se llevarán a cabo este próximo 1 de mayo y precisamente estábamos viendo a través de diversos medios informativos y de redes sociales otro de los puntos que se estarán abordando durante esta marcha, y es el rechazo a la propuesta de ley de alianzas público-privadas. Sí, definitivamente el gobierno la semana pasada anuncia que ha metido una propuesta de reforma a la ley de asocios públicos-privados, y para nosotros y nosotras es tremendamente preocupante estas reformas que se van a llevar a cabo. Resulta ser que en lugar de generar condiciones para que esta ley en realidad tenga impactos positivos en la población, lo que propone esta reforma en diferentes artículos que hemos revisado, estudiado de manera más profunda, es una entrada profunda de la gran empresa al control de los recursos estatales, de las empresas estatales. Ahí revisando precisamente todas estas modificaciones que propone, nosotros y nosotras señalamos algunos artículos como los más preocupantes en tanto a las modificaciones que se están proponiendo aquí. Por ejemplo, en el artículo 3 de la ley, que estamos aquí, lo voy a decir textualmente para que ustedes sepan, comparando la ley vigente con la propuesta de reforma, establece que se excluyen los proyectos en los sectores
de Salud, Seguridad Social, incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Eso en el artículo de la ley vigente, ¿verdad? Además, la custodia, rehabilitación y trabajo penitenciario de interno, agua, educación, incluyendo la Universidad de El Salvador. Eso es lo que está vigente actualmente. Pero con la reforma se abre paso a que la privatización de la salud, de la educación y hasta del agua, el agua que es un vital fundamental para la existencia de cualquier ser humano, entonces abre las puertas a esta reforma a través de la modificación de este artículo para que la gran empresa se lucre de precisamente la administración de estos bienes del Estado y para que finalmente se establezcan, digamos, cobros sobre este tipo de servicios que ya no estarían en manos del sector público de nuestro país, sino pasarían a ser administrados por la gran empresa privada. Ese es un elemento que para nosotros y nosotras es tremendamente preocupante porque no debería bajo ninguna circunstancia volver un negocio ni la educación, que ha sido además una reivindicación histórica de los sectores populares, ni la salud, que grandes movilizaciones se llevaron a cabo a principios de los años 2000 para frenar precisamente esta privatización de la salud, pero mucho menos el tema de el agua, que ya hemos visto algunos indicios, algunas intenciones de este gobierno con la aprobación de esta ley sobre el uso del agua en nuestro país para precisamente concesionar este bien natural que es fundamental para todas las personas. Además, esta reforma no solo mantiene exclusiones en los asuntos relacionados, mantiene las exclusiones, las únicas dos cosas que no van a poder ser concesionadas a una empresa privada, según esta reforma, es la seguridad y la inteligencia del Estado. Entonces, eso quiere decir que cualquier otra bien o propiedad del Estado salvadoreño puede ser concesionado a la empresa privada. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que esto abre paso también que las calles que deberían de ser de mantenimiento de lo estatal puedan ser concesionadas a una empresa privada y que haya un cobro por transitar en las calles, en los parques. Es decir, hay una amenaza latente respecto al uso del espacio físico. Pero dejemos eso de lado, que parte de la reforma también aborda que no solo es donde usted y yo podemos transitar el uso que le damos. Por ejemplo, hay algunas instituciones públicas que le damos uso, como la salud, las unidades de salud u hospitales, pero también la educación, que ahí entran todas las escuelas públicas y la Universidad de El Salvador, y el uso del agua, que ya lo hablamos, estos servicios fundamentales, pero no es solo este tema, sino incluso transitar por una calle, el uso de un parque, todos los bienes que estén administrados por específicamente el Estado pueden ser ahora objeto de concesión para la gran empresa privada. ¿Qué tiene esto de trasfondo? Bueno, que finalmente hay un cobro por el uso de este espacio, y nos parece todavía más preocupante que no solo estamos hablando de los espacios que utilizamos, sino que además las propiedades del Estado. Por ejemplo, si el Estado es dueño de un tractor, ese tractor también se va a poder concesionar. Hasta este nivel estamos hablando de una reforma que va a transgredir profundamente los bienes que son actualmente del Estado y que son pagados o son mantenidos o han sido adquiridos con los impuestos del pueblo salvadoreño. Es decir, que se va a hacer usufructo de estas herramientas o de estas, digamos, instrumentos que tiene el Estado, que los ha conseguido a partir de esto. Pero además vemos también como elemento fundamental de preocupación que hay una modificación en tanto a los años de duración de los contratos entre el Estado y la empresa privada. Pasaría a ser, según la propuesta que ha enviado el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, de 40 a 50 años. Entonces, eso es otro elemento preocupante con respecto a esto, porque eso quiere decir
que vamos a despojarnos de los bienes que han sido, vuelvo a esta idea porque es importante, conseguidos con los impuestos del pueblo salvadoreño, a pasar 10 años más en las manos privadas. Pero también viene otro elemento fundamental, y es que en la actual ley hay un papel designado para la Fiscalía General de la República, que debe precisamente fiscalizar cómo se están llevando a cabo estos contratos o estos convenios que se hacen entre el Estado y la empresa privada, ¿no? Para fiscalizar el uso de los recursos, para fiscalizar las ganancias que quedan, para fiscalizar, etcétera, ¿no? Y resulta ser que en la reforma que se está proponiendo están eliminando el papel fiscalizador de la Fiscalía. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no va a poder existir un ente que sea contralor de cómo se están llevando a cabo estos contratos, estos convenios entre la empresa privada y el Estado salvadoreño, que le abre paso directo y concreto al tema de la corrupción de fondo, ¿verdad? O sea, es que no hay un ente fiscalizador, entonces, por lo tanto, permite que las contrataciones sean ocultas, que vayan a parar a empresas de la familia gobernante y que además haya un robo de estos bienes por parte de las empresas a las que se den estas concesiones. Entonces, eso es otro elemento muy preocupante en tanto a la reforma. Y finalmente, vemos también con preocupación que en la actual reforma está todo un capítulo que tiene como elemento central, que está establecido en el artículo 8, los principios de protección al trabajador. Y resulta que en todo este artículo también sobre los derechos de los trabajadores, en tanto a estas concesiones que se hagan, se ha eliminado este artículo, es decir, que se elimina totalmente también todos los derechos de quienes trabajen bajo estas concesiones del Estado. Hay una violación flagrante a los derechos de la clase trabajadora ahí, y que responde a esta lógica de lo que ha venido denunciando o que denunció ahora el sector sindical del bloque. Ok, según y con base al estudio que ustedes plantean, la población en general estaría pagando bienes y servicios aún más caros, y la población con menos ingresos, su nivel de pobreza empeoraría. Totalmente, es decir, que lo que viene a proponer esta ley es una profundización de las desigualdades, porque entonces quien pueda pagar va a tener acceso a educación, a salud, a agua, y no debería de ser así, porque estamos diciendo que el centro debería de reivindicarse desde una institución pública, que el centro y fin precisamente del Estado salvadoreño es la persona humana, ¿verdad? De hecho, se establece en artículos de la Constitución que el Estado debería ser el principal garante de estos derechos para la población salvadoreña, pero lo que estamos viendo aquí son propuestas de reformas a las leyes en donde se está transgrediendo profundamente estos derechos para la dignidad humana en nuestro país. Es decir, precisamente esto vendría a precarizar las condiciones de vida de la gente que no tiene posibilidades de pagar una cuota para atenderse médicamente, pues no, o que no tiene, se precarizaría también las condiciones, por ejemplo, de estudio de las poblaciones que no tienen posibilidades de pagar una cuota escolar, o incluso poner de una manera más crítica el acceso a la educación superior, que ya estamos teniendo. El acceso a la educación ha empeorado en estos últimos años. De hecho, los últimos datos que recogíamos indicaban que hay un aumento en la deserción escolar, por un lado, pero además hay cierres de escuelas, pero además de eso, no es solo la deserción, sino que cada año se inscribe menos gente para poder estudiar. Y eso es un indicativo de que no hay una apuesta estratégica por parte del gobierno para permitir o crear condiciones para que los sectores populares accedan a la educación. Ahora imaginémonos si esto se convierte en una cuota más a pagar para tener acceso a la educación superior. Sería precisamente
aniquilar las posibilidades para que las juventudes de los sectores populares puedan tener una educación de calidad y digna también, ¿no? Entonces es preocupante. Su lectura en el caso de que considera que se le está dando más prioridad a empresas extranjeras que a las nacionales. Bueno, nosotras hemos venido condenando precisamente esta tendencia del gobierno, sobre todo en el sector productivo, porque ya decíamos que hay una apuesta del gobierno por importar un montón de alimentos, un montón de bienes también, y que eso lo que provoca es que nuestros pequeños y medianos productores, ya no solo en el agro, sino a nivel general, están sintiendo precisamente ese golpe al no recibir este apoyo específicamente a estos sectores productivos. Lo hablamos también por otros elementos que me gustaría también señalar que se conectan con el tema de la educación, que tienen que ver con el tema del paquete escolar, que fue un programa insignia que dignificó el acceso a la educación de muchos niños y niñas en nuestro país, que antes se entregaban 2 paquetes escolares en el año, y resulta ser que con este gobierno se ha reducido la entrega, ya no son 2, es 1, el tamaño del paquete también es más pequeño, y lo peor de todo, que se conecta con esta pregunta que usted me hacía, es que antes estos paquetes escolares eran producidos por productores y productoras nacionales. ¿Qué está haciendo ahora el gobierno? Bueno, contratando precisamente empresas extranjeras para conformar este paquete escolar que está a mayor costo, y que por lo tanto lo que provoca eso es una reducción del paquete, porque si me cuesta más, entonces no puedo dar la misma cantidad, y daña precisamente a los pequeños y medianos productores que antes abastecían este rubro. También el tema del vaso de leche, que dignificó las condiciones de estudio de las niñas y los niños, que tienen derecho a tener algo en el estómago para poder estudiar, que es parte integral de lo que se necesita para poder estudiar, que antes se compraba ese vaso de leche a los ganaderos en nuestro país, los pequeños y medianos ganaderos, y resulta ser que el gobierno ya no se lo está comprando a ellos, sino que está importando y que además que se redujo, ¿no? Que se redujo este bien, digamos, que se le estaba dando a la gente. Y finalmente el uniforme, que de la misma manera, ustedes han escuchado, saben que el gobierno hizo un gran negocio con una empresa privada de Brasil para importar tanto los zapatos como los uniformes, y que dejó de lado a los pequeños y medianos productores de nuestro país, que antes abastecían también este servicio. Entonces hay una doble afectación. Por un lado, a los trabajadores que ya no están colaborando con el Estado salvadoreño, pero por otro lado, las y los estudiantes que están recibiendo de menor calidad y en menor cantidad estos beneficios escolares. Ok, Maricela, nos vamos nuevamente con esta información a pausa comercial. El tiempo se nos va súper rápido. Amigos televidentes, no nos cambie. Ya retornamos para finalizar con su espacio de entrevistas de enfoque. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a usted, amigo televidente, por continuar con nosotros, y hemos llegado al final de este su espacio de entrevistas de enfoque, en donde estábamos conversando durante todo el desarrollo de la entrevista acerca de los pronunciamientos que se estarán realizando para esta marcha del próximo 1 de mayo. Precisamente vamos a repetir la hora, el lugar de encuentro también, por parte de Maricela Ramírez del Bloque de Resistencia. Bueno, sí, eso, reafirmar la invitación y hacer el llamado al pueblo salvadoreño, a los diferentes sectores, a que nos encontremos con la alegría que siempre nos ha caracterizado este 1 de mayo en el Parque Cuscatlán, desde las 8 de la mañana. Recuerden que esto no es solo una fecha conmemorativa, sino para reivindicar nuestros derechos ahora, que están, por supuesto, los derechos laborales, pero también están los derechos de las mujeres trabajadoras que están siendo transgredidos, pero además de eso tenemos los campesinos y campesinas que ya explicábamos sus reivindicaciones, sus demandas, el sector estudiantil que puede ser afectado con esta reforma
a la ley de asocios públicos privados, a las comunidades también que pueden ser afectadas con la aprobación de esta ley por el tema del agua, al pueblo en general, por la amenaza de la privatización de la salud, que debería de preocuparnos a todas y a todos, pero también dentro de las reivindicaciones queremos hablar sobre el régimen de excepción. Se presentó un informe ante la CIDH en donde un grupo de expertos señaló o recalcó que el Estado salvadoreño ha cometido crímenes de lesa humanidad y que ha sido bajo el contexto de este régimen. Las madres siguen esperando noticias de sus hijos, tienen pruebas de que son inocentes y esta es otra reivindicación que vamos a levantar con muchísima fuerza, pero también otros sectores de la población salvadoreña se están sumando a esta marcha que no es solo conmemorativa, sino que es también reivindicativa de nuestros derechos hasta el día de ahora. Muy bien, Marisela, quiero agradecer el hecho infinitamente de habernos acompañado esta mañana y por supuesto poder compartir con la población televidente los diferentes temas de coyuntura acá en el país. Agradecida con ustedes de que siempre nos invite y bueno, un saludo al pueblo salvadoreño que siempre sigue también este programa. Así es, muchísimas gracias y también a usted, muchísimas gracias, amigo televidente. Nos vemos en una próxima emisión acá en su espacio de entrevistas de Enfoque.